Hablemos de los icebergs del pacto con el diablo. ¿Es verdad que lo usan los famosos? Quédate en el video para descubrirlo. Número 1. Hay una historia muy interesante respecto a eso. Había un señor que era una persona común, pero siempre decía que él quería tener mucho dinero. Dicen que un día fue a un cerro cercano a hacer trato con un ente maligno, no se sabe quién es el ente, allá le dicen el dueño del cerro. Dicen que este ente le dijo que cada dedo de su mano izquierda representaba una persona random que él escogiera, y los de la mano derecha personas importantes para él. Resulta que el señor de un día para otro empezó a tener mucho dinero, pero bastante. Y se empezaron a morir personas con las que él tenía problemas. Con el tiempo él fue teniendo más y más dinero, tanto que tenían muchas vacas y si a su esposa se le antojaba una carnita asada, usaban 2 o 3 kilos de carne y el resto lo tiraban a un río que pasaba detrás de su casa. Así fue pasando el tiempo hasta que empezaron a morir personas más cercanas a él, primos, tíos, etcétera. Dicen que el ente con el que hizo le pedía personas y se entregaba, pero cada vez eran personas más importantes para él, hasta que se llevó a una de sus hermanas y luego cuando le tocaba a su mujer ella no quería. Pero tampoco quería perder toda su riqueza. Al final el ente le dijo que estaba bien si no quería dar a su mujer, se la pasaba por esa vez. Porque luego dicen que un día él platicó que el ente le había dicho que como ya no era su mujer ahora quería que le diera el dedo meñique, este representaba a su hija más pequeña. El señor no quiso y el ente le dijo que si no se la daba entonces se lo llevaría a él. El señor prefirió morir. Después de su muerte toda la riqueza de la familia se esfumó en cosa de un año, entre robos, incendio, negocios, etc. La familia quedó prácticamente en la calle y ahora viene lo más feo. A pesar de las carencias la familia siguió adelante, la señora hasta su muerte sobrevivió haciendo pan, ella sola se hizo cargo de sus 3 hijas, pero, cuando su hija menor se hizo grande y se casó, sus hijos salieron con enfermedades, como Don, en silla de ruedas, sordomudos, etc. Solo uno de ellos salió bien y resulta que ahora que él se casó, también le salió un hijo con Don y otro sordomudo. La gente dice que todavía arrastran algo de esa maldición. Número 2. La casa del diablo, Mompox, Colombia. Un día fui donde una tía que curiosamente vivía enfrente de esa casa y me llamó mucho la atención por su nombre. Un día le pregunté por qué se llamaba así y me contestó que ahí vivía un señor que hizo un pacto con el diablo a cambio de la vida de sus 2 niños. No recuerdo muy bien cuál fue el trato, pero me cuenta que hay noches que la casa se prende en llamas por dentro mientras se escuchan voces de agonía y por la mañana el lugar está intacto. La historia es muy conocida y es un lugar turístico. Número 3. El caso del holandés errante. Muchos dirían que es de Bob Esponja, pero es de verdad. Su capitán, Willem van der Decken, en el siglo XVII hizo un pacto con el diablo para que su barco jamás se hundiera, pero eso se volvió una maldición condenando al capitán y a los tripulantes a navegar por la eternidad en los océanos. Una leyenda de barcos embrujados más conocida y más fascinante. Número 4. Cuentan que en el pueblo de mi madre en el estado de Hidalgo vivía una pareja, ambos se conocieron desde temprana edad, y terminaron en matrimonio. Todo era felicidad, prosperidad en su hogar. Él tenía sus animales, trabajaba sus terrenos y siempre fue un hombre que estaba por la derecha. Cierto día desvivieron a un hombre y hasta su casa llegó la policía. Lo culparon de aquel acto sin siquiera conocer al difunto, en fin lo juzgaron y metieron preso. Su esposa, muy triste, desconsolada por aquel suceso, escuchó un rumor que en una cueva que estaba escondida en lo más espeso del bosque se aparecía el mismo demonio. Ella, amando tanto a su esposo, se armó de valor, fue hasta aquel lugar. Al no observar a nadie lo comenzó a llamar y éste le contestó desde lo más profundo de la cueva, le dijo que cuál era la razón por la cual lo estaba buscando. Ella le contó la situación y éste le dijo: tranquila, yo sé que tu hombre es inocente, él no es malo y verás que saldrá de prisión. No te pediré mucho, únicamente dame a tus mejores guajolotes, gallinas, cochinos, borregos, reses, etc. Bueno, hazme un gran banquete, y tráemelo hasta esta cueva, verás que yo lo sacaré de prisión. Ella fue a su casa e hizo todo lo que le pidió. Regresó a aquella cueva con todo el banquete cargado por sus caballos, acomodó la mesa y se fue. Al siguiente día su esposo llegó a casa muy temprano. Este le contó que a medianoche se abrió la puerta de su celda. Al salir no vio a ningún guardia y pudo salir. Como pudo volvió a su casa con su amada. La policía jamás lo volvió a buscar, tampoco el demonio a ella, y así vivieron plenamente hasta que fallecieron de viejitos. Número 5.
Un violinista reconocido, se dice que tuvo un sueño con el diablo, y que éste le compuso una canción. El violinista hizo la canción a lo que recordaba del sueño, y fue la más famosa. Sin embargo, dice que a comparación de lo que le interpretó en el sueño, lo que él hizo, es una basura. Esta historia nos lleva al año 1713, cuando el joven compositor y violinista Giuseppe Tartini tuvo un curioso sueño. En su sueño, hizo un pacto con el diablo a cambio de su alma, concediendo a Tartini 3 deseos. Además de riqueza y poder dentro de su sueño, Tartini le pidió que tocara para él una pieza romántica. Número 6. Robert Johnson fue un músico estadounidense de la época temprana del blues, y es considerado el mejor guitarrista y compositor de blues de su época. La historia cuenta que él, siempre interesado por la música, intentó durante años aprender a tocar algo que nunca logró. Un día, en una plantación de algodón, un chico le contó sobre un amigo el cual en el cruce de la carretera 66 se encontró con un hombre vestido de negro, el cual lo volvió famoso de la noche a la mañana. Robert, fascinado por el relato, decidió acudir a aquel cruce con guitarra en mano. Estuvo durante un tiempo, cuando eso de las 3:30 a.m., un hombre con gabardina negra y un sombrero el cual le cubría el rostro le pidió su guitarra. Este hombre afinó su guitarra y después de un rasgueo se la devuelve a Robert. Robert Johnson de la noche a la mañana aprendió lo que en muchos años no pudo, supo tocar la guitarra y componer piezas magníficas, además de ser dotado de una gran voz. Algo que fue aún más impresionante, ya que todo lo recordaban como a un chico sin afinación vocal. Él encontró su final a los 27 años dando inicio al afamado Club de los 27. También se dice que el diablo no pide tu alma, a cambio de un trato, eso no le interesa. ¿Para qué la quiere? Ni siquiera es tuya, no puedes hacer nada con eso, el alma es una virtud que no se puede entregar a cambio. Tampoco te pide sangre ni sacrificio humano, eso es lo que la gente cree y muchos en su sadismo lo hacen. El diablo te pide lealtad, que le adores, que hagas edificios en su honor, y no tienen que ser estatuas de demonios, ni de él, que le des oro, vinos caros, joyas, al diablo hay que tenerlo aplacado. Mucha gente cree que con libros y grimorios puede invocar y pactar al diablo, y pues no se puede, no hay manual que exista para hacer eso, hay que saber hacer las firmas adecuadas para que baje Lucancasi. Los libros de demonios y grimorios son como la Biblia, son para ser interpretados, no son un manual, hay que saber manejar su materia para convertir nuestra energía en la suya y él se manifiesta. No tiene forma ni figura física como tal, puede ser un animal, puede ser un sonido, el viento, pero cuando logras bajar su materia y ponerla frente a ti, se manifiesta porque se manifiesta, y su voz es tan grave, tan imponente, el efecto de audio que conocen muchos como la voz del diablo en las películas no se compara, y no te habla como tal, no ves una boca articulando palabras, lo escuchas. Se necesita disciplina física y mental para trabajar con él y mantenerlo a raya. Al diablo se le ordena cuando se pacta para algo, y se tiene que cumplir, no se le pide, hay que saber arrearlo.